Yo creo que es una lástima que un pasaje del Evangelio como este, conocido como la multiplicación de los panes, hoy por hoy tenga un carácter más como de una historieta o de un cuento, ¿sí? Sí, la multiplicación de los panes, sí, sí, ay, Jesús que multiplicó los panes, ay, tan bonito Jesús que multiplicó los panes, no, pues comieron 5.000 hombres, y sin contar mujeres ni niños, pero, pero ya se queda ahí como que tan chévere, como tan bacano que pasó eso, y no más. Pero hermanos y hermanas, es precisamente el acontecer de Dios el que se revela y se manifiesta allí, en ese milagro. Porque Dios siempre mira nuestras necesidades. Y la paternidad de Dios se manifiesta en que Él provee nuestras necesidades. Lo que Dios provee, lo provee para todos y lo provee abundantemente. Es decir, en el mundo no debería existir el hambre. No tendría por qué existir el hambre en el mundo. Eso no tiene ninguna justificación, no tiene ningún argumento, no tiene ninguna razón de ser. No puede ser que en el mundo haya hambre. Porque Dios, creador del mundo, ha creado este mundo para todos y le ha dado en este mundo todo a todos de manera abundante. Miren qué especial esta expresión que hay aquí en el Evangelio. Comieron todos y se saciaron, y recogieron 12 canastos llenos de sobras. Está comprobado por informe mundial estadístico que las sobras de comida en el mundo nuestro hoy, lo que sobra en comida, daría para que el universo comiera 3 veces. Las sobras, las sobras. Lo que nosotros botamos, dejamos, ¿cómo se dice cuando uno toca eso ahí y lo deja ahí? ¿Cómo se dice? Zapotear, lo que nosotros zapoteamos. Yo pienso en estos momentos en todas esas cadenas hoteleras que sirven toda esa cantidad de variedad de platos y pues al final se acaba la jornada. Estos barcos que andan, ¿cierto? Esos, ¿cómo se llama eso? Esos cruceros, ¿cierto? Y todas esas cosas. Pero también en nuestros hogares. Es inconcebible, hermanos y hermanas, que existe el hambre. Y hoy tenemos un caso muy concreto. Gaza. Nuestros hermanos allá se están muriendo de hambre. Y ahí en ese caso encontramos dónde está la causa del hambre. La causa del hambre no es Dios. Ay, perdónenme en el término, qué estupidez la expresión de ciertas personas que dicen, si Dios existiera, no existiría el hambre, como si Dios fuera el culpable. ¿Por qué tenemos que echarle la culpa a Dios? Si nada más ahí en ese caso de lo que ocurre en Medio Oriente descubrimos dónde está la causa del hambre. Porque hay unos cuantos poderosos que no permiten que pase el alimento. Porque su ambición, porque su codicia, porque su egoísmo, porque su soberbia no lo quiere permitir así. Porque la comida sí está, sí la hay. Pero somos indiferentes ante esa necesidad y esa realidad del hambre. Y ahí está la palabra clave, hermanos y hermanas, la indiferencia. En el Antiguo Testamento, en la primera lectura que hemos escuchado de los Números, Moisés se desesperó, se llenó de miedo, porque no sabía cómo atender la situación o la necesidad de hambre del pueblo de Israel.
y se desespera, se llena de miedo. Y le reclama a Dios, le hace un reclamo a Dios. Pero Moisés reconoce que él solo no puede cargar con esa necesidad del pueblo. En el Evangelio, los discípulos pretenden desentenderse después de que han tenido allí a toda la multitud, escuchando, alimentándose de la palabra de Dios con Jesucristo. Le dicen al Señor: estamos en despoblado, ya es muy tarde, despídelos, mándalos a casa para que compren comida. Tanto a Moisés como a los discípulos Dios les responde, o el Señor les responde: denles ustedes mismos de comer. Los discípulos se asustan. No tenemos sino 5 panes y 2 peces. Es lo único que Jesús necesita. Que le digamos qué tenemos nosotros, que lo pongamos a su disposición y Él se encarga del resto. Pero se necesita que le digamos qué tenemos nosotros. En principio los discípulos seguramente tenían, pero no querían compartir. Despídelos, es lo más fácil. Despídelos, despáchelos, mándelos para la casa. Pero Jesús invita a la toma de conciencia. ¿Por qué no más bien con lo que tenemos compartimos? Miren la enseñanza. El milagro es ese. El milagro es ese, hermanos y hermanas. Saquémonos de la cabeza que el milagro es que Jesús dijo: abra calabra, patas de cabra, que de 5 y 3 pasen a 5,000. No, no podemos pensar de esa manera. El milagro es que el fruto de la escucha de la palabra de Dios, que era lo que había experimentado ese pueblo, esa multitud allí presente, los llevó a descubrir que si todos sacaban de lo que tenían y compartían, todos iban a comer e iba a sobrar. Iba a sobrar. Pues hermanos y hermanas, que nosotros ante la necesidad de hambre que hay hoy, especialmente el hambre de Dios, especialmente la necesidad de Dios que hay en el mundo de hoy, empezando por los nuestros, porque el hambre empieza en los nuestros, ¿sí? Que esa realidad de hambre no nos llene de miedo como se llenó Moisés, ni nos haga indiferentes como los discípulos en principio, sino que la necesidad del hambre nos haga disponer nuestra vida para que el alimento que es Cristo mismo, nosotros lo ayudemos a compartir. Que así sea.